Saludamos al profesor Gonzalo Peralta para hablar de historia, pero con mirada de presente y, por supuesto, proyección de futuro. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido a Modo Cuarentena. Mire cómo estamos encerrados. Sí, exactamente. O sea, por un lado que lata no poder salir, pero se entiende y se acata. Y por otro lado, vemos un poco, asomamos nuestros domicilios, ¿no? Ahí veo detrás tuyo un lote de música, claro. Y el submarino amarillo. Transparentando la psicodelia. Claro. ¿Y usted que tiene atrás ahí? ¿Ve un cuadro atrás del blanco y negro? Libro, ese es Coltrane en Love Supreme, el póster. Bueno, en otro momento podemos hacer un recorrido. Tenemos que hacer la historia política del rock. Tenemos que hacer un programa nosotros. Me encantaría. Me gusta mucho el rock y la música. Y bueno, meter la historia y contexto lo encuentro súper entretenido y esclarecedor. Así que sí, feliz. Se lo vendemos a Netflix. Eso, que compre, que pague caro. Día X Netflix hacemos una alianza ahí. Un joint. Oiga, Gonzalo, estamos haciendo la historia nacional de la infamia, como dice su libro, ¿no? Analizando la corrupción en las elecciones. Ya hemos pasado por el siglo XIX con los apretadores, hemos pasado por el siglo XX, estamos llegando ya a la UP, ¿no? El año 70, la gran elección del año 70, polarizada, ¿no? En medio de la Guerra Fría y con el triunfo finalmente de la Unidad Popular. Pero ¿cómo sigue de ahí en adelante hasta llegar a los plebiscitos y hasta llegar hasta donde lleguemos, ¿no? De ahí en adelante, lo último hacemos una cuarta parte. Correcto, muy bien. Bueno, el año 70 es una culminación de un proceso político electoral en Chile. Porque como lo hemos conversado antes, a lo largo de la historia de la República, yo diría desde 1823 hasta el 73, o sea, como 180 años, ¿no? 150, hay un desarrollo progresivo, por un lado, de la ampliación de la participación, o sea, una profundización democrática, y por otro lado, una mayor transparencia y limpieza, ¿cierto?, en las elecciones. Y ese proceso fue largo, arduo, difícil, complejo, y que dio cuenta de nuestro desarrollo político, ¿no? Y culmina, yo diría, el año 70, porque el año 70 se hace una nueva reforma electoral que amplía más que nunca el universo electoral, bajando la edad de los votantes de 21 a 18 años, porque era antes de 21 años para arriba, y además permitiendo que voten los analfabetos, que en esa época era una población no menor del país. Entonces, esa reforma del año 70 se va a poner en práctica, no para la elección de ese año, sino que el año 73, para las elecciones parlamentarias que tocaban ese año. Entonces, las elecciones parlamentarias de marzo del 73 yo diría que son la culminación de ese proceso. Disculpe, la elección del 70 ¿se puede decir que fue una de las elecciones más limpias, una de las limpias dentro? O porque igual hubo inversión extranjera aquí, ¿no? La CIA siguió beneficiando a partidos políticos, ¿no? Como lo haría durante toda, o por lo menos durante el periodo de la UP, con la democracia cristiana, como se conoció en documentos después que se revelaron de la CIA. Sí, efectivamente. O sea, lo que pasa es que la legislación chilena relativa al sufragio no había considerado, porque a nadie se le había ocurrido, la intervención extranjera en las elecciones de Chile, y menos aún los temas del financiamiento. Eso en esa época no parecía relevante. Entonces, todo este proceso de mayor democratización y limpieza de las elecciones es un proceso que siempre está en movimiento, ¿no? Porque siempre se está buscando la manera un poco de sortear estas regulaciones para influir en las elecciones. Entonces, en ese sentido, la intervención extranjera en la del 70, por Lucas y luego, de hecho, y luego por los hechos, ¿no? Incluso por medio del terrorismo, es una novedad. Entonces, en ese sentido, sí es una culminación de un proceso y son las más amplias, participativas y limpias, pero con este nuevo ingrediente muy perturbador que fue la intervención norteamericana. Claro, ya habíamos hablado la semana pasada de que esto había culminado, como usted dice, en el asesinato del general Schneider, cuando el Congreso Pleno tenía que ratificar al presidente Allende como primera mayoría, ¿no? Como el presidente de Chile. Así es. El tema de elecciones que había sin segunda vuelta, ¿no? Efectivamente, así es. Y bueno, luego se llega al año 73, que son estas elecciones parlamentarias donde la participación es aún mayor, porque tenemos a los analfabetos y también a los que van de 18 años hacia arriba, o sea, 3 años más, un padrón más joven. Entonces, en marzo del 73 yo diría que se llega a la cúspide
del desarrollo del sufragio en Chile. Son las más participativas, las más amplias y las más limpias. Sí. Pregunta, profesor. Esto que el padrón se haya rejuvenecido a 18 años no es menor, ¿no? Porque pensemos que la población chilena era muy joven, además, la proporción de jóvenes era mucho mayor a la proporción que tenemos hoy en Chile, y además la juventud estaba muy sintonizada, digamos, con todo lo que había pasado con la Revolución Cubana, etcétera, por los movimientos también musicales chilenos, como la Nueva Canción Chilena. La juventud era un voto muy importante, sobre todo para la izquierda en esos momentos, ¿verdad? Efectivamente, así es. Por eso lo que hablábamos hace un ratito de hacer política y rock, ¿no? Sería muy adecuado, pensando en la juventud. Víctor Jara y Violeta Parra son rockstar, sin duda, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Entonces, en ese sentido, claro, hay una identificación en buena medida, no total, por supuesto, pero en buena medida, de la juventud de la época con los cambios políticos, ¿no? Entonces, claro, de hecho eso se refleja, entre otros factores, en la elección parlamentaria, porque lo que se esperaba en esa elección es que Allende, o la Unidad Popular más bien, sufriera una derrota, lo que permitiría a la oposición a la Unidad Popular, que era la derecha y a esas alturas también la democracia cristiana, eventualmente sacar a Allende por medios políticos. Sin embargo, la Unidad Popular aumenta su votación de la que había tenido el año 70 cuando fue elegido Allende, lo cual es muy llamativo porque además se supone que fueron 3 años difíciles, 3 años de apreturas económicas, 3 años de violencia en las calles, en fin. Entonces todo hacía pensar de que la votación de la Unidad Popular iba a bajar, sin embargo subió como 10 puntos, lo cual es notabilísimo. Y en ese sentido un factor no menor podría ser justamente la incorporación de una mayor cantidad de juventud en el universo electoral como ciudadanos. Claro, si la oposición, ¿no?, integrada por la DC y la derecha, sacaba 2/3, como usted dice, podía ser destituido constitucionalmente Allende por esos 2/3 del Parlamento. Y uno, basta mirar no sé, usted se ha visto el documental La Batalla de Chile de Patricio Guzmán, ¿no?, uno de los más grandes documentales de la historia, según muchos entendidos, cómo la derecha, la oposición en general con la DC, fue preparando el ambiente, ¿no?, con muchas huelgas, paros, para que se produjera esa victoria en las urnas, ¿no? Y una vez que ocurre esa votación, ciertos canales como Canal 13 comienzan a entregar, según lo que dice el documental de la Batalla de Chile con imágenes de la época, empiezan a entregar votos muy parcializados, que señalaban la amplia victoria de la derecha sobre la UP. E incluso salen a la calle a celebrar, los opositores a Allende salen a celebrar a las calles en sus autos, ¿no?, en caravanas de autos, pensando, ¿no?, que habían ganado según esos cómputos oficiales de Canal 13. Claro, bueno, esas son maniobras medias patéticas, ahí no es por echarle pullas a Canal 13 de aquellos años, sino que en general cuando una oposición política, una candidatura más bien, se ve que va perdiendo, una forma de manipular los resultados es darlos sesgados o con retraso, y es algo que luego se experimentó para el plebiscito del 88, ¿no?, del sí y el no, y las demoras en la entrega de los cómputos. Pero ese tipo de maniobras, la verdad que no tienen mucho futuro, porque ¿qué más da demorar un poco los votos si finalmente el resultado va a ser ese y el mismo, a menos que se espere que en esa demora ocurra alguna otra cuestión que vaya a alterar o desestabilizar el proceso? Desde el punto de vista del sufragio, es poco lo que pueden hacer con esa clase de movidas, ¿no? Ahora yo diría que... Profesor, pero sí, en el fondo, y lo digo porque para dar también a entender cómo se polarizó también la prensa en esa época, había periodismo trinchera, y esa salida, ¿no?, de la gente a celebrar significó que se tuvieron que contar los votos, o se puso muy en duda públicamente la victoria de la Unidad Popular. O sea, se quiso de alguna manera, no sé, poner en tela de juicio que había ganado limpiamente las elecciones en la Unidad Popular, o al menos había sacado esa máxima cantidad de votos. Sí, tienes razón. O sea, son como maniobras desestabilizadoras que no van al núcleo del asunto, que es la elección en sí, o el conteo de los votos, o eventualmente la manipulación de aquellos, sino que son informaciones anexas que pretenden de algún modo desacreditar el proceso, para que, aunque el resultado le sea adverso, bueno, de algún modo se pueda poner en duda y así lograr algún resultado político, ¿no?
Sí, en ese sentido tienes razón, Freddy. Pero yo diría que lo más relevante y lo más dramático de esa elección es que fue una victoria, ¿cómo se dice?, pírrica, por así decirlo, de la Unidad Popular, o una victoria con sabor a derrota, porque el hecho de haber ganado esas elecciones parlamentarias, si bien, por supuesto, no sacaron más del 50%, lo cual nadie esperaba, pero sí sacaron más votación que la que habían sacado para la elección presidencial, hizo ver a la derecha de que ya la vía político-electoral no era un camino para sacar a Allende del poder, y ahí se decide el golpe de Estado. Entonces... Perdón, profesor, en esas elecciones la democracia cristiana con la derecha van en una lista única, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese pacto? Se llamaba Confederación Democrática, CODE, ¿no? Donde, CODE, claro, la DC y la derecha van en un pacto electoral, no un pacto político, en el sentido de que fueran a tener un proyecto político conjunto, pero sí un pacto electoral como oposición en el sufragio en estas parlamentarias a la Unidad Popular. Sí, claro. Sí, así es. O sea, a partir de eso, entonces de esa derrota que sufre la derecha y la DC, se endurece incluso la DC contra Allende, ¿no? Con sus máximos líderes, Patricio Aylwin y también Eduardo Frei Montalva, ¿no? Hasta ahí comienza una última etapa, entonces, donde, como usted dice, la salida constitucional ya no se podía ver como para ellos, ¿no? Claro. Entonces, esta elección es paradojal, ¿no? Porque por un lado nos muestra, desde el punto de vista del desarrollo histórico, la elección más amplia y más limpia de nuestra historia hasta esa época, ¿no? Hasta ese momento. Pero es la última elección de la vieja república. Mire, qué interesante. O sea, usted ahí marca entonces un cierre de un ciclo de nuestra historia. Absolutamente. Si piensas tú que 6 meses después viene el golpe, en septiembre del 73, como bien se sabe, y 2 meses después del golpe, en noviembre del 73, la dictadura ordena la eliminación física de los registros electorales, quemándolos. O sea, no es simplemente los registros ya no son válidos o hacer algún tipo de, digamos, de reglamento o norma para que dejen de operar, sino que los quema físicamente, ¿no? Y ese hecho pasa colado. Bueno, por supuesto, el golpe es tan dramático y ocurren tantas cosas que quemen los registros electorales pareciera ser secundario, pero yo diría que no es nada secundario, porque lo que muestra la quema de los registros electorales es que el golpe de Estado, y sobre todo la dictadura que después viene, no tiene que ver solamente con acabar con el proyecto político de la Unidad Popular y de la vía chilena al socialismo, sino que lo que hace es acabar con la República. Sí, yo me acuerdo, Gonzalo fue muy participativo. Yo tenía 5 años para esa elección, y mi papá pertenecía al Partido Radical y trabajó mucho en Buin, como tuvimos un pueblo chico, para en esa época la campaña senatorial de Aníbal Palma, que iba por la Unidad Popular. Ajá. Y me acuerdo de que mi casa mi papá trabajaba ahí y había himnos, llegaba con discos de campañas políticas. O sea, Buin, que era un pueblo muy chico, ¿no? Había una gran efervescencia, me acuerdo, en mi casa política por las elecciones que se iban a producir. O sea, la participación ciudadana fue pero muy importante. De hecho, así es, la participación ciudadana para esa elección bordeó el 90%. Increíble, increíble. No, claro, impresionante, sí. Me acuerdo de las conversaciones en mi casa. Nosotros vivíamos en una parcela. Mi abuelo, Oscar Stocker, era del Partido Socialista. Entonces, pero también llegaban de repente parientes que eran del otro lado, y como los chicos así veía las conversaciones. Había mucha agitación, se veía un país muy efervescente en esa época, ¿no? Sí, había una alta conciencia de la relevancia de esas elecciones. Se veía que era una especie de referéndum a la Unidad Popular, ¿no? Esa era más o menos la cuestión. Entonces se peleaba en las urnas si es que la Unidad Popular seguía o se iba. De ahí que hubiera tanta participación. E insisto, más allá de la posición política de quien sea, de izquierda, de derecha o de centro, lo que nos muestra esta elección es la culminación del desarrollo del sufragio en Chile como expresión de la democracia, ¿no? Insisto, las más limpias y las más amplias. Ya sabemos cómo terminó, ¿no? Y la gran corrupción finalmente, quizás de la historia, ha sido este golpe de Estado, como por todo lo que representó el año 73. ¿Qué podríamos decir de lo que vino de ahí en adelante, ¿no? Imágenes como esta de Allende con Frei Montalva, que además, según muchos libros de la época, eran amigos, no eran adversarios, pero eran amigos. ¿Qué podemos decir de ese golpe de Estado, ¿no? Dentro de la historia de Chile,
pocas palabras, no sé, Gonzalo. Bueno, sí, yo lo que diría en relación a lo que estamos conversando, porque podríamos hablar del golpe de Estado claro. así por horas, ¿no? Pero en relación al desarrollo del sufragio como expresión de la democracia en Chile, que es evidentemente un golpe mortal. O sea, se acaba 150 años de historia. Es así de grave, ¿no? Insisto nuevamente, no solo tiene que ver con el fin de la Unidad Popular, tiene que ver con el fin de la República. O sea, estamos pensando en O'Higgins y Freire, ¿no? Revolviéndose en su tumba. Se acabó todo eso, ¿no? Todo esto que hemos hablado de las luchas por la incorporación de las mujeres, de la limpieza de los escrutinios, de la mayor participación, etcétera, 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 todo eso se acaba de golpe. O sea, derechamente se acaba de golpe. Y bueno, y el que se cierre el Congreso, el que se proscriban o prohíban, ¿no? partidos políticos, y el que se quemen, de hecho, o sea, qué increíble sería que hubiera existido algún registro del acto de la incineración y de quemar, ¿no? Los registros electorales nos muestra claramente la voluntad de incineración, justamente, de los registros electorales, de que lo que ahí se buscaba era acabar con la democracia participativa y con el sufragio, y así fue. Bueno, en esta historia de la infamia, ¿no? que estamos centrando en la corrupción en las elecciones, de ahí tenemos que saltarnos entonces varios años más, ¿no? que viene la dictadura, viene la Edad Media, ¿no? Sí, en esos aspectos, y ¿hasta dónde? Dictadura que a todo esto hizo varios plebiscitos, ¿ah? Sí, no, eso es muy curioso, porque, bueno, por supuesto en la dictadura no hubo ninguna elección hasta el final de aquella, pero sí hubo plebiscitos, que es un tipo de votación muy extraña y ad hoc, que se hace solo en situaciones particulares, cuando se debe convocar a la ciudadanía para tomar una determinación sobre alguna cuestión urgente, ¿no? que afecta a la nación. Y resulta que la dictadura es el gobierno que más plebiscitos ha hecho en nuestra historia, lo cual parecería contradictorio, ¿no? Pero ahora sí, eran como, por lo menos los primeros eran como cachetadas de payaso, ¿sí o no? O sea, más que cachetadas de payaso, yo diría un palo en la cabeza, ¿no? Sería como el gesto. No, me refiero que era todo una adecuado. Mentira. Era una mentira finalmente para que creyeran así, ¿o no? Bueno, en ese sentido, hay dos plebiscitos, digamos, truchos y dos honestos. ¿Ya? Los dos plebiscitos truchos son el del año 78, que es un plebiscito muy extraño, y luego el del año 80, que es el que ratifica a la Constitución del 80, ¿no? Y luego tiene dos honestos, que son el del 88, el del sí y el no, y luego el del 89, que es por reformas constitucionales. Y en ese sentido yo diría que los dos primeros plebiscitos son bastante... Por decirlo de una manera, digamos, simpática, peculiares, ¿no? El del 78 es un plebiscito que yo diría que históricamente es súper relevante, a pesar de que se conoce poco y que no tuvo consecuencias jurídicas directas, ¿no? Ese tiene que ver con que el año 77, a fin del año 77 en las Naciones Unidas, se presenta un informe sobre violaciones de derechos humanos por la dictadura chilena. Perfecto. Que el informe es lapidario, ¿no? Se da cuenta ahí de las encarcelaciones, de las torturas, de los asesinatos, de las desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de la situación política al interior del país. Ya. Resulta profesor, que... Sí. Profesor, disculpe, ¿cuánto influyó en ese informe el atentado en Washington a Letelier? Mira, influyó mucho, pero yo diría que no influyó tanto en el informe, sino que influyó en la reacción de los países al informe, que no es lo mismo, pero que sí es súper relevante. Porque ya antes se habían elaborado otros informes que eran muy críticos de la dictadura chilena en relación a los derechos humanos. Ya estábamos en el año 77, o sea, habían pasado 4 años de dictadura, digamos, a todo ritmo, ¿no? Pero resulta que ese informe, que condena a Chile por estas violaciones, es votado en la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas y es aprobado por 98 votos contra 12. O sea, esa es la votación de todos aquellos países que dicen, sí, es verdad, en la dictadura chilena están ocurriendo estas atrocidades. Y lo que es Oiga, y los 12 en contra... Los dos en contra de 18 dictaduras, sin duda, ¿no? O sea, todas las dictaduras latinoamericanas se cuadran ahí, ¿no? Entonces nos apoya el voto argentino, el voto paraguayo, el voto boliviano, el voto brasilero, todos porque estaban todos en la misma situación. Están todos esos votos, además del Líbano, que en ese momento era un desastre de guerra civil en Medio Oriente, ¿no? Y lo que es más grave aún es que los votos que condenan a Chile incluyen a Estados Unidos.
¿no? O sea, tenemos el gobierno norteamericano, justamente ya habiendo descubierto la trama del caso Letelier y el involucramiento de la DINA en el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, y además estando en la presidencia de Estados Unidos Jimmy Carter, quien se había comprometido a llevar una política internacional en la cual los derechos humanos debían ser fundamentales. Perdón, Entonces, profesor, eso usted dice que es importante porque recordemos que Estados Unidos fue el que orquestó el golpe de Estado, entonces era un portazo en la cara para Pinochet del principal potencia que había orquestado precisamente su ascenso al poder, ¿no? O sea, era una gran... O sea, es un país que está totalmente aislado internacionalmente, totalmente aislado, y no solo en el marco de la Guerra Fría, donde podríamos decir que, qué sé yo, los países del bloque socialista están en contra, sino que el mismísimo Estados Unidos está en contra de la dictadura. Entonces, eso para la dictadura es gravísimo, y no solo por su prestigio internacional, sino que además por las necesidades económicas, políticas y también por los suministros de armas que se habían acabado para Chile por la famosa enmienda Kennedy, que es una enmienda que instala el senador Edward Kennedy de dejar de vender armas a la dictadura chilena mientras no se resolviera el caso Letelier y las violaciones de los derechos humanos en Chile. Perdón, entonces, eso era grave, sí. Eso era grave en el contexto que se cumplían 100 años, 79, de la Guerra del Pacífico, ¿no? Que se temía una nueva confrontación y además por los problemas limítrofes que teníamos ya en ciernes con Argentina, ¿verdad? Era grave esa enmienda. El año 78 es un año de grandísimo peligro para la dictadura chilena. De grandísimo peligro, es uno de los años más críticos de la dictadura. Yo diría que solo se compara con el año 83. Entonces, en ese sentido, ¿cómo reacciona la dictadura? Y reacciona de una manera muy frontal por mano de Pinochet. Pinochet le propone a la Junta Militar de Gobierno de que realicen un plebiscito en el país para llamar a la ciudadanía a apoyar a Chile en contra de lo que ellos denominan una agresión internacional, ¿no? No podría decir una agresión del marxismo internacional porque tendría que haber metido a Estados Unidos ahí, y eso sí que habría sido aberrante, ¿no? Pero internacional. Estas ideas de las Naciones Unidas, ¿no? Como si fuera una especie de ONG marxista, ¿no? Bueno, así es como se plantea Pinochet, y la Junta le dice que sí está loco, ¿no? Que cómo se le ocurre hacer un plebiscito que nos puede ir pésimo y que además nadie se lo va a creer, ¿no? Yeah. Así que es inconducente, es inoficioso y además peligroso. Bueno, Pinochet parece aceptar los reparos de la Junta, en particular el reparo del general Gustavo Lee, pero también del almirante Merino, y pocos días después, de la nada, sin decirle a nadie en la Junta, declara en una conferencia de prensa de que esto es a fines de diciembre del 77, de que el 4 de enero del 78 se va a hacer una consulta nacional. Y la Junta se va de espaldas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se está viendo? Que lo que Pinochet estaba haciendo no era una respuesta a este aislamiento internacional, sino que era una maniobra para poder consolidar su posición de poder al interior de la Junta Militar. Era como un autogolpe dentro de la Junta. Algo así, y tensiona de manera gravísima la situación al interior de la Junta Militar, tanto así que el general Lee se niega a participar, y con la Fuerza Aérea, de este proyecto de plebiscito, y Pinochet lo debe calmar, ¿no? Y le explica que en realidad esto no es un plebiscito sino una consulta, de que no se va a ver afectada la honra de las Fuerzas Armadas ante un evidentes irregularidades, sino que lo que aquí se va a llamar es a un agente de la OEA, y también se va a crear una especie de tribunal calificador de elecciones de honor con expresidentes y expresidentes de la Corte Suprema. En fin, le da toda clase de seguridades a Lee para impedir el quiebre de la Junta. Bueno, ninguna de esas cuestiones se cumplieron. No hubo ningún tribunal de nada, no llegó nadie de la OEA, y peor aún, cuando deciden promulgar el decreto correspondiente para que se efectúe esta famosa consulta o plebiscito, salta la Contraloría General de la República con el Contralor de la época, Contralor Humérez, que había sido Contralor del UP y Contralor en el gobierno de Frei Montalva, diciendo que eso era ilegal, porque los plebiscitos solo podía convocarlos el Poder Legislativo, que era la Junta, y la Junta se oponía. Chuta, mira, oye, y además en pocas semanas más. No, o sea, en cuestión de días, si fue una locura. Entonces, ¿qué hace Pinochet?
llama al Contralor y le dice, oiga, esto no es plebiscito, es consulta, que ese era un juego como un poco ridículo de nombres, al decir de que no tenía consecuencias jurídicas. El Contralor le dice, oye, esto, consulta o plebiscito, al final es lo mismo, ¿no? El procedimiento es el mismo, así que se requiere que la Junta Militar apruebe esta cuestión. ¿Y qué es lo que ve Pinochet? Se da cuenta de que el Contralor se jubila en enero. ¿Ya? Y bueno, apura el trámite de jubilación y lo saca el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Al Contralor rápidamente el cargo. ¿Y sabes a quién pone de Contralor? ¿A quién? Al entonces ministro del Trabajo, Sergio Fernández Fernández. Oh, un ultraderechista que luego sería ministro del Interior también. Ojo, Sergio Fernández va a ser el Contralor que va a permitir que se realice la consulta o plebiscito del 78, va a ser ministro del Interior para el plebiscito del 80 y va a ser ministro del Interior para el plebiscito del 1988. O sea, Sergio Fernández fue la gran herramienta de la dictadura para manipular los plebiscitos y las elecciones en Chile. Oye, además volvimos, como tú en esta historia de la infamia, volvimos al siglo XIX, cuando no había colegios, escrutadores, no había registros electorales, no había nada, o sea, era como esas elecciones de amañadas de histórica, ¿o no? Efectivamente, mira, Freddy, diste en el clavo, porque cuando se lanza esta consulta que le llaman, la manera en que se realiza es realmente escandalosa. O sea, primero, como no hay registros electorales, se vota con el carné, y al carné se le hace un cortecito en la punta. Los votos eran transparentes. No había lugares de votación secreta. Los encargados de las mesas eran designados por los alcaldes, que a su vez eran designados por la dictadura. Y peor aún, quienes conformaban las mesas eran gente que era parte de la derecha chilena de la época, que se movilizó a lo largo de todo el país y se instaló en las diversas circunscripciones y en los locales de votación. Entonces teníamos que, qué sé yo, en comunas populares de Santiago, todas las mesas estaban copadas por apoderados de mesa y gente que realizaba las elecciones, que venían todos de la comuna de Las Condes. Entonces ahí ocurre una cuestión que es gravísima, porque tenemos que esta elección, esta consulta o plebiscito del año 78 es una reactivación de la política, en cuanto a que efectivamente la gente es llamada a sufragar, pero mediante todos estos subterfugios y realmente mediante este fraude. Y tenemos una vuelta a la política donde tenemos toda una generación política de derecha que está recién surgiendo, que es la juventud de lo que luego sería la UDI, conformada a través de una organización que se llama el Frente Juvenil de Unión Nacional o de Unidad Nacional, que luego se va a convertir en la UDI, y todos estos muchachos, eso, ¿no? Disculpa, ¿eso sí es antecedente de la Secretaría Nacional de la Juventud? No, es distinto. La Secretaría Nacional de la Juventud es un órgano que viene del Estado, del gobierno, mientras que esto lo organiza Jaime Guzmán. Es una organización civil. No debemos olvidar que en esa época los partidos políticos estaban proscritos. Entonces no se podían formar partidos políticos, pero sí esta clase de movimientos, ¿no? Entonces lo que hace Jaime Guzmán es organizar a la juventud partidaria de la dictadura después del famoso acto de Chacarillas, ¿no? Que es un acto como fascistoide en el cual la juventud partidaria de la dictadura concurre, ¿no?, en un acto de antorchas, ¿no?, a subir una montaña para declarar su lealtad a Pinochet. Bueno, a partir de ese acto fascistoide se crea este Frente Juvenil. Y este Frente Juvenil se estrena en política a través de un megafraude. Ahí estaba, entre otros, el ahora senador Coloma, etcétera, ¿no? Todo lo que se conocieron como los coroneles del fraude, ¿no? Chadwick, la Roulette. Con las imágenes, como tú ves, todo esto muy, muy nacio, ¿no? Ahí está Melero. Esto es gente que hasta el día de hoy está en el Parlamento, ¿no? No, mira, es súper grave, porque resulta que en esta consulta plebiscito del 78, estos jóvenes salen a las calles a pelear la calle para hacerle propaganda, ¿cierto?, a la aprobación de este plebiscito, y tímidamente algunos partidarios del no, digamos, ese plebiscito, sobre todo demócratas cristianos, porque la izquierda estaba muy reprimida y muy escondida, también salen a manifestarse.
exiliada derechamente o asesinada derechamente, ¿no? Entonces hay enfrentamientos callejeros donde se debuta, ¿no?, esta nueva generación, y luego debuta en política haciéndose cargo de este fraude. Entonces yo encuentro gravísimo que una juventud política que debuta en la arena política lo haga a través de un fraude. O sea, su primera experiencia política es organizar un fraude. Claro, porque recordemos que tampoco había prensa, ¿no? No había nada, no había... No, por supuesto que no, o sea, no había prensa, no había partidos políticos, estábamos bajo estado de sitio. Claro, una elección bajo estado de sitio. Mira, más grave también, el año 1941 hubo una ley Olavarría que le dio a las Fuerzas Armadas el control de las elecciones justamente para evitar todos los escándalos que revisamos antes que ocurrían en el siglo XIX, ¿cierto? De los robos de urnas, de la doble votación, de las enmiendas de los votos, todo lo demás. Bueno, aquí nuevamente las Fuerzas Armadas se hacen cargo de la vigilancia, de la votación y permiten todos estos chanchullos, los permiten todos. O sea, imagínate tú que hubo más gente que votó que la que existía en el pueblo, ¿no? O sea, salió 1,5 millones más de votos que el padrón. Sí, impresionante. O sea, así de escandaloso. Las urnas no tenían ni candado ni cierre. Los votos eran transparentes. Se rayaba con lápiz mina. Increíble. Oye, después la del 80 fue igual, ¿o no? Es que lo que hace... La Constitución. Exacto. Bueno, mira, además yo, para terminar con la del 78, yo te quiero leer cómo era el voto, para que veas tú el escándalo, ¿no? El voto tenía, por supuesto, dos opciones, una sí y una no. En la sí había una banderita chilena, en el no, una bandera negra, ¿no? Y decía lo siguiente, decía... Lo voy a leer porque no me lo aprendo esto. Frente a la agresión internacional desatada contra nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalidad. Ese era el voto. Ya no podía ser más direccionado. Y lo otro que es curioso es que en el voto se ve que este era un voto raro y ambiguo, porque era un voto de rechazo, se supone, a la intervención internacional de las Naciones Unidas en Chile, pero que también era un voto de apoyo a Pinochet. Entonces, ¿cómo se lee este voto? Este voto y todo este plebiscito fue orquestado por Pinochet, aprovechando esta situación internacional para reafirmar su poder al interior de la Junta Militar, porque el voto lo respalda a él. Oiga, como usted dice en su libro, es una infamia. Esta es una infamia. Descarada. Y la otra reflexión importante suya, Gonzalo, es que aquí nació una generación política que hoy sigue vigente, ¿no? Después de este fraude. Sí. Yo lo considero gravísimo porque tu primera experiencia política formal en una elección sea organizar y perpetrar un fraude. O sea, ¿cuál es tu memoria política, no? Mira, ahí empezamos, ¿no? Qué lindos recuerdos, qué bacán fue, ¿no? Eso yo lo encuentro muy grave. Linda cuna. Y bueno, sí. O sea, ya antes, por supuesto, siendo más jóvenes, muchos de ellos habían participado en la Unidad Popular, pero sobre todo desde las juventudes, ¿no? Oye, Gonzalo. Sí. Teníamos el voto. A verlo. Ahí está. En papel así ese como era roneo. El voto, que claro. Y ahí está. Todo. Y ahí está, ¿viste? Súper limpio y neutro, ¿no? Claro, y era transparente, además, ¿no? Muchos de estos eran antecedentes también, o también algunos, ¿no? Participaron como en grupos de choque o más radicales contra la UP. Sí. Bueno, y lo interesante de esta votación es que además es una especie de gran ensayo y ensayo general de la del 80, ¿no? Que va a ser el plebiscito de aprobación o rechazo de la Constitución. Perdón. ¿Qué recordamos de ese plebiscito de los 80 de la Constitución y cómo se crea esta Constitución? Ahora que todavía no sabemos si vamos a votar este fin de semana. Claro. A ver, bueno, el proceso de formación de la Constitución del 80 empieza casi después del golpe, con una serie de instancias, ¿no? Y el Consejo de Estado, la Comisión Ortúzar, en fin, una serie de legisladores o expertos constitucionales, entre los cuales descolla Jaime Guzmán Errázuriz, ¿no? Y se llega el año 80 con esta Constitución nuevamente sin registros electorales, nuevamente bajo estado de emergencia, nuevamente sin partidos políticos, nuevamente sin libertad de prensa,
Y nuevamente con Sergio Fernández a cargo, ¿no? Como lo decía hace un rato, o sea, si mostró tan buen desempeño como Contralor, ahora es nombrado derechamente ministro del Interior, ¿no? Y ahí tenemos el voto del 80, mira. Ahí está. Un poquito más sutil, digamos. Sí, me parece que uno tenía una estrella y el otro como una pelota redonda, ¿no? Así como, nuevamente, así como haciendo ese tipo de discriminaciones odiosas. Bueno, la cosa es que el del 80 es quizás menos grosero que el del 78 en cuanto a que el voto no es transparente y que las urnas tienen candado, ¿no? Pero lo que sí se hace, por ejemplo, es que el conteo no es público, de que hay doble voto. De hecho, la única manera, en vista de que no hay registros electorales, de que se vea que votaste o no, es una marca en el dedo, ¿no? Que es fácil, y una cuestión pegadita como una estampilla en el carnet, que salía fácilmente. Entonces, era simplísimo votar varias veces. Entonces, se cometen toda clase de irregularidades. Disculpe, profesor, sí. Repetir eso, ¿no? Aquí seguimos sin colegios electorales, sin servicios. No, nada, no hay servicio electoral, no hay registros electorales. Sin nada, ¿no? Se permite un acto. O sea, el único acto que hubo fue una manifestación organizada por la Democracia Cristiana en el Teatro Caupolicán, y el único orador es Eduardo Frei Montalva. Que no se transmite por televisión. No, para nada. Lo único que lo transmiten es por radio cooperativa, ¿no? Se lo da por la radio. Y Eduardo Frei ahí se declara en contra del plebiscito, ¿no? Él llama a votar que no, pero advirtiendo de que el plebiscito es espurio porque no están dadas las condiciones para que el acto sea limpio y legítimo. Claro. Bueno, como comunicaba ahí el Mercurio, termina con casi 68% a favor. Mira, ahí está el Mercurio, claro. 67,54. Bueno, podríamos decir que se moderaron, porque el del 78 el resultado fue un 75% de aprobación a esa consulta, ¿no? Y ahora un 67%. Entonces yo creo que hay un poquito de mesura en la manipulación grosera del acto eleccionario, ¿no? Ahora, lo que es muy terrible es que, bueno, Eduardo Frei, que encabeza... a ver, porque yo quisiera decir algo. Todos estos procesos electorales o de sufragio, que si bien están amañados y más amarrados y más arreglados que bicicleta de cuasimodista, ¿no? Tienen la posibilidad de que la política se exprese, aunque sea de manera restringida, porque hace que los grupos políticos se organicen y reaccionen, ¿no? Las elecciones y los sufragios permiten eso. Entonces, ¿qué pasa acá? El del 80 permite cierta reorganización de la oposición política y la aparición de Eduardo Frei como una figura ya en oposición frontal a la dictadura y que tiene mucho prestigio por haber sido presidente, expresidente, y que era un personaje que podía reagrupar a lo política. Oiga, bueno, lo último. Profesor, al año siguiente, Frei Montalva es asesinado. Sí, perdón, eso le iba a decir que al igual que Estados Unidos, Frei Montalva, que apoyó la dictadura, también ahora se pasa al bando contrario, ¿no? Como lo hizo Estados Unidos con Jimmy Carter. Y bueno, le cuesta la vida, como usted dice, al año siguiente. Así es. Entonces, el plebiscito del 80 es el final de este proceso, digamos. Ahí son War Pigs. Pasamos al cuarto capítulo de la próxima semana, entonces, que tiene que ver con los últimos dos plebiscitos de la dictadura y también que fue el Carmen Gate y todo lo que vino en democracia. Sí. ¿Le parece, no? Sí, me parece mucho. Sí, profesor, sí, démosle. Un abrazo grande a la distancia. Igual, saludo a la distancia, que estés muy bien, Freddy. Gonzalo. Chao. Muy bien, también gracias por tu sintonía. Y nos encontramos nuevamente, manera cuarentena, pero con los temas que hacen falta para este Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Stock disponible, escenario del poder por Vía X y por la libre expresión.